Espero que se encuentren bien. Pues la verdad que es muy asombroso ir a un encuentro. Todos son distintos, todos son diferentes, todos son únicos. Y yo creo que de parte de Dios, yo creo que sí fue de parte de Dios, que los que debían estar, estuvieron. Y los que no debían estar, pues Dios lo pondrá en otro lugar, en otro tiempo, para poder predicar. No debemos escoger de pronto a nuestra manera quién quiere o quién lo desea, sino la disposición de Dios, lo que nos enseñaron los pastores ahora en el encuentro. Bueno, primeramente yo quisiera que me tome mucha atención. Hablaron de paternidad, hablaron de las ofrendas, hablaron de la cena, de muchas cosas que cada uno de pronto le llegó y le impactó. Pero a mí lo que más me impactó y lo que más me llegó es lo último, no menospreciando a los demás pastores. El pastor Carlitos, un instrumento de Dios. Sí. El pastor Esteban, otro instrumento de Dios. La pastora Karen, de igual manera, otro instrumento de Dios. La pastora Mariel, otro instrumento de Dios. El pastor Leo, otro instrumento de Dios, que comenzaron instruyéndole, y por último que le tocó predicar, yo creo, a la fuerza, el apóstol Olivar. Yo quiero que todos así de corazón, demos un gran aplauso a aquellos que intervinieron por nosotros y que van a seguir interviniendo. Porque yo creo que Dios puso a cada uno de ellos en su debido tiempo. Y yo creo que el apóstol tiene mucha revelación de Dios. Y Dios le mostró cuando nosotros vamos desmayando. Y le muestra cuando nosotros debemos resucitar. Entonces, tengo 5 minutos, ya me quedan 3. Sí, lo que más me impactó es sobre las ofrendas que el pastor Esteban habló, lo último. Eso es lo que más me impactó. ¿Cómo debe llegar las ofrendas al altar? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y de qué forma nosotros debemos hacerlo? Entonces, hay una actitud en todo esto que nosotros a veces no lo hemos tomado en cuenta, tal vez por no saberlo, o tal vez por lo ignoramos, o de pronto lo dejamos pasar por alto. Pero yo creo que esa revelación la hermana Luz María se la está tomando sola, porque yo creo que es la que más diezma y la que más ofrenda, y yo creo que lo hace de todo corazón. ¿Y cómo venimos? Voy a hacer unos mimos y me dicen ustedes cuáles de ellos es el que debe usted. Y de pronto, dígame,
cada uno de ustedes, pónganse la mano en el corazón. Pongamos la mano en el corazón. Y cada uno de los mismos que hice yo, no nos ha pasado, ¿no es cierto? Es la actitud la que manda el ofrendar o el diezmar. Es la actitud. Además de eso, Dios, además de esas tres actitudes, tres cosas, nos mira también la pureza y el perdón. Me llamó mucho la atención cuando uno viene a ofrendar o a diezmar. Hay que tratar de ser lo más puro, lo más íntegro. Cuenta las tres cosas que le dije, pero además de eso cuenta aquello. Y lo último, no que porque venimos a diezmar, a cumplir, tenemos que cumplir. Ya estoy bien con Dios. No. Estamos muy equivocados, pueblo de Dios. Estamos muy equivocados. No porque son primicias o son ofrendas que cada vez que toca hacerlo, vengo a cumplir, solo por cumplir. Y decimos, ya con esto todo el año estoy sellado, cubierto, sanado, librado y todo. No nos engañemos a nosotros mismos. Además de eso, lo que me llamó la atención, el perdón. Que nosotros no debemos venir, diezmar y ofrendar cuando nosotros no estamos a cuentas con alguien, especialmente con nuestras esposas, nuestros esposos, con nuestros hijos, o de pronto alguien, como dijo Mateo 5:23, ¿no? Sí me puedes poner Mateo 5:23, perdón. Leamos, por favor. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. A veces nosotros no lo sabemos, pero la persona que tiene a alguien contra alguien, pues sí lo sabe. Entonces, la ofrenda solo llega hasta aquí, pero no llega a la presencia de Dios. Amén. Entonces yo quiero que, gracias apóstol por brindarme la oportunidad de dar esto que me impactó, esto que me llegó, y hacerlo de una manera pues más honrosa, más pura. Buenos días, hermanos. Bueno, en el encuentro hablaron de muchas cosas y bueno, voy a ser directa con lo que a mí más me tocó. Bueno, las dos cosas que más me llegaron, y una de ellas es que en una parte cuando el pastor Esteban comenzó desde el primer tema a hablar de paternidad, entonces había una parte donde el pastor Esteban decía que en paternidad tú tienes que aprender a escuchar, a obedecer, tienes que reconocer paternidad. Y yo desde mí, en ese momento, yo tuve un choque, fue como un choque mental. Yo dije, se vino a mí y dije, ¿cómo yo voy a reconocer paternidad si yo ni siquiera reconozco muy bien a mis padres como mis padres? Y en ese momento yo estaba con mi mente contendiendo, digo, Dios, ¿cómo yo voy a reconocerlos a ellos si primero no reconozco a mis padres? Si yo con mis papás siempre he sido, yo desde los 13 años no vivo con ellos, entonces yo siempre he sido como que, hola, ahí, o sea, nada más. Ahí. Yo no hablaba con ellos, no conversaba con ellos, o sea, mis papás, entonces eran mis papás como de nombre, más no como mis papás, yo no los había visto así.
Entonces, en ese momento, yo entendí que para yo poder reconocer a paternidad espiritual, yo también tengo que reconocer a mi paternidad terrenal. Y había una cosa que yo siempre, y anoche hablé con la pastora, y le pedí perdón por eso, porque yo siempre he sido así, con la pastora ahí. Pastora, hasta aquí nomás. Ya la evitaba. Y con el apóstol he hablado, pero creo que ha sido por gracia y misericordia de Dios, porque tampoco no es como que. Entonces yo reflejaba lo que yo tenía con mis papás, con la pastora. Yo nunca pude abrirme con la pastora porque yo no podía abrirme con mi mamá. Entonces yo hoy día, ese día que entendí esto, yo me tomé este reto. Bueno, para mí es un reto porque me ha costado, que yo tengo que reconocer a mis papás, pedirles perdón, y también a mis papás espirituales. Para yo poder reconocer a mis padres espirituales, yo tengo que reconocer bien a mis padres terrenales. ¿Por qué? Porque había una parte donde decían que realmente un hijo sí necesita dirección, porque hay veces que estamos perdidos, no tenemos visión, no tenemos enfoque, porque no hay quien nos direccione. Porque paternidad te da enfoque, te da dirección y te da visión. Si tú no tienes enfoque, dirección y visión, estamos perdidos. Entonces, yo no entendía eso. Y ahí vino otra parte que viene de la parte de la visión. En la parte de la visión, hubo una parte donde decían que hay personas que hacemos lo que vemos de otras personas. O sea, solo cogemos, lo vemos y lo hacemos, porque este lo hizo, pero que no vamos a ser efectivos. Entonces, hay veces que, digamos, un ejemplo, nosotros estamos aquí en la iglesia, la visión del apóstol son las casas Obed. Van a hacer la visión de las casas Obed y yo también lo voy a hacer. Pero si yo no nazco a la visión, yo no voy a ser efectiva. Si la visión no nace en mí, yo no voy a tener amor por lo que vamos a hacer. Yo solo lo voy a hacer porque ya me dijeron y no voy a ser efectiva. Esas fueron una de las partes que a mí más me tocó. Lo demás sí fue muy importante, como la administración, como ministrar a Dios, ministrar su presencia, porque muchas veces tenemos como una estructura mental de cómo Dios te voy a ministrar así, cómo vamos. Pero muchas veces no es así, porque para ministrar a Dios hay una parte donde realmente necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, porque humanamente y con esto no podemos. Y bueno, hay muchas cosas más, pero... Buen día, ¿cómo están? Bueno, en realidad para mí, o no sé si para todos, pero el tema central fue la paternidad. Y es un tema que toda la vida, no sé si me ha perseguido, ¿no? Un poco dramático, pero sí me ha generado dudas. O sea, para mí no ha sido tal como la describe, pues que Dios es tu padre. Y yo digo, bueno, a mí no me ha pasado eso. Y recuerdo que desde Quito, cuando iba a encuentros, el pastor hablaba de paternidad y yo decía, ay no, ¿por qué ese tema si no? Y bueno, entonces yo lo evitaba, si podía me iba al baño, si podía me iba a otro lugar, porque lo que me generaba a mí era coraje. Y bueno, cuando estuve en México, lo que me pasó es esto, les voy a dar como un contexto. El apóstol William, que su manto es la paternidad, escribió un libro que dice Dios es mi padre. Y todas las noches nos hablaban de ese libro. Esa era la clase más frustrante para mí. Y yo decía, no, por favor, esta ya no. Hasta que un día tuve la oportunidad de estar en Manta y le dije, como estaba hablando directamente con la fuente, ahí sé que tengo la confianza para decir ciertas cosas. Y le dije, mire, apóstol, yo lo admiro mucho, pero no entendí nada de su libro. Fue el peor libro que he leído en mi vida y así no. Y ahí tuve la primera revelación de paternidad. Pero sé que, o sea, solo entendí que Dios era mi padre, pues ya. Y en el encuentro, desde que comenzó fue la paternidad. Y dije, no, otra vez, como un tiempo frustrado. Pero yo ya estaba pensando hace mucho tiempo, o sea, desde que venimos de Manta, estaba justo con un dilema parecido al de Esteban. Que decía, bueno, el apóstol Sojo dice él, no, porque no sé, dice él que yo soy su hija. Y dije, bueno, pues si es que él dice que es mi padre, espiritualmente hablando, obvio.
pues le voy a comenzar a preguntar cosas. Y yo lo había pensado. Y luego decían del padre de la casa, que es el apóstol Olivar. Entonces estaba en ese dilema, no sabía si era el uno, si era el otro, qué mismo, hasta dónde. Y mientras el apóstol hablaba, yo podía recibir lo que él decía. Cuando hablaba otro pastor, yo no podía recibir. O sea, estaba molesta, estaba con muchos pensamientos que me chocaban porque yo no podía reconocer. Decía, otra persona más que me quiere mandar. Eso es lo que yo pensaba. Dije, no, otra persona más que me quiere mandar, otra persona más que me quiere manipular, que me quiere tener ahí haciendo lo que pues a él se le ocurre, ¿no? Y como hay que obedecer, uno tiene que estar ahí como ovejita. Entonces, desde el principio dije, no. O sea, sí, uno sí identifica que es un ataque, porque no está con tranquilidad en su mente. Usted está distraído, usted le tiene coraje a la persona del frente, quiere que ella no hable y así. Entonces yo decía, tengo que hablar con el apóstol, y lo más importante es ser sincera, ¿no? Y gracias a Dios tuve la oportunidad de hablar, de ser sincera, de contarle como que mire, yo pienso esto de acá, y no es que, no sé si no lo quiera reconocer, o sea, no es que no desee yo, sino que no puedo, o sea, no puedo. Y bueno, él me dio tranquilidad. Incluso yo había orado. Le dije, Dios, yo voy a decirle, pues ya tenía todo que quería decirle. Y le iba a decir, por favor, apóstol, usted no me responda nada, va a llorar antes que me diga algo. Porque no quería, o sea, yo decía que no me diga algo que sea tal vez de su pensar y no de Dios, porque luego yo me pongo peor. O sea, decía, me dice algo mal y yo me quiero rebelar y quiero ponerme a hacer cualquier cosa, ¿no? Y no quería pues estar peor. Y bueno, en fin, el momento que yo hablé con el apóstol, sentí paz. No que ya todo está solucionado, ¿no? Pero creo que es la mejor decisión que alguien puede hacer y lo he tenido presente a lo largo de la vida, que cuando estás como con ese ataque en tu mente, lo que necesitas es ir a la fuente directo. Y en la fuente tú puedes ser sincero, puedes tener la tranquilidad que no te van a juzgar, que puede ser totalmente abierto y transparente, aunque a veces cuesta, ¿no? Pero, en fin, pude reconocer que él es la persona que Dios va a utilizar este tiempo, o pues no sé cuánto, para que mi destino, para que mi propósito se cumpla. Él es el que tiene la palabra que me va a guiar a mí, el que le puede guiar a usted, porque cada persona tiene un propósito diferente. Yo jamás pensé que mi vida iba a tener este rumbo, que iba a estudiar lo que estudié o que iba a pasar todo lo que pasé. Pero si usted se atreve a acercarse a su autoridad y a pedirle la guía, yo sé que Dios lo va a hacer. O sea, no es que es facilísimo, pero no es fácil, es porque es algo muy, muy importante y siempre va a tener un obstáculo porque se va a destapar su destino profético, porque va a tener usted la guía adecuada. Entonces, lo animo a que lo haga. Y nada, eso. Bueno, quiero pedirles públicamente a mi mamá, que no sé dónde está. Ya. Perdón a mi mamá y a mi papá, porque la verdad es que durante mucho tiempo no han tenido una buena actitud. Ese abrazo ahí, ese perdón. La gloria de Dios, eso es lo que el Señor hace. Para empezar, yo realmente creo que antes del encuentro desde Manta nos prepararon con tanta palabra, y la verdad que cuando empezaron a hablar de paternidad, sé que en el encuentro de pastores hablaron de paternidad, y sí, vamos a seguir hablando de paternidad, así que si quiere hostigarse va a seguir escuchando, tranquilo. Yo salí del auditorio y le dije, apóstol, yo entiendo que usted no es solo mi pastor o solo mi apóstol. Yo ya no le quiero decir solo apóstol, yo quiero decirle padre. Y lo abracé y él me abrazó y nos abrazamos. Y ahí él me dijo que apóstol significa padre. Nos había dicho aquí en el discipulado, pero yo no es que no le presté atención, simplemente pasó. Y ustedes me escuchan, a veces yo le digo papá, a veces le digo apóstol, y no quiere decir que no lo respete, no, de hecho no.
pero creo que Dios usó a una persona, y no estoy aquí para vanagloriar a nadie por si acaso, no, pero lo que yo le quiero decir es que Dios usó a una persona correcta para que a mí me haya enseñado a reconocer que yo, cada vez que tengo un problema, cada vez que me va bien, cada vez que me va más o menos, cada vez que me va mal, en todo tiempo yo tengo que decirle: apóstol, a mí me está pasando esto. Si me pasa un milagro, apóstol, yo me pasó un milagro. Y quiero decir que esa persona fue el pastor Esteban. Esa persona fue el pastor Esteban. A mí me enseñó a abrirme de lleno. Cuando tenía mis luchas, cuando tenía mis problemas en mi cuarto y esas cosas, como decía el pastor Esteban, yo le contaba a él, yo cogía, le llamaba: me pasó esto, fallé. Y cuando ya dejamos y empezamos con el apóstol, yo le digo: me pasó esto, he fallado. Y decirle algo ya no me cuesta. Ya, una parte de eso de paternidad, entender que cuando me va bien, decirle; cuando me va mal, decirle; cuando tengo alguna lucha, decirle lo que me pasa. Ser sincero, ser abierto, no tape nada, porque eso le va a llevar a fracaso. Y bueno, una parte. Segunda parte es que para mí realmente lo que, o sea, me quebró, no me puse a llorar ni nada, pero aún estoy aquí con esto en el corazón que realmente no me hace sentir tan tranquilo. Fue el tema de las ofrendas, el tema de, porque eso es algo, no es para el apóstol. Si uno ofrenda, eso, como él dice, sirve para pagar la luz, para pagar los servicios de aquí, pero no llega a Dios. Y yo realmente, había momentos en que yo no ofrendaba, no porque sea hueso, porque sea tacaño, sino porque tenía poco. A veces tenía $5, a veces tenía $2, $3, y no los daba porque digo: esto es poco para ti. Y cuando habló sobre lo de la viuda, fue algo que realmente me impresionó, porque: apóstol, usted con 2 centavos, ¿qué hace? No, pero usted, si le dan 2 centavos, ¿usted qué hace con 2 centavos? Pero físicamente, ¿qué puede comprar con 2 centavos? Exacto, ¿me entiende? O sea, terrenalmente no podemos hacer nada con 2 centavos, pero en lo espiritual eso cuenta mucho. Y para mí eso fue algo que realmente ya digo: bueno, voy a dar lo que tengo, no importa si es $1, $2, $3, no me interesa, pero yo lo quiero hacer con un corazón alegre, porque a mí realmente eso es lo que a mí me motiva. Y realmente sabe que $1 que usted dé de corazón a Dios le puede salvar su futuro. ¿Usted sabía eso? No, pero yo sí lo supe, porque Dios usó al pastor Esteban, y eso realmente me abrió la mente, y realmente me impactó bastante, y fue un choque, y realmente tuve que pedir perdón a Dios sobre ese tema, porque es bastante complejo. Y bueno, y algo más que quiero decir aquí. Pastora Marta, un momento, por favor. Yo hablaba con la pastora Mariel, y yo le decía: yo al apóstol Olivar, yo lo veo como un padre, porque yo hablo con él, yo converso con él, pero con la pastora Marta casi no. Y se me estaba haciendo difícil verla como una madre. Y me acuerdo que una vez incluso ella me dio un consejo y yo no lo tomé en cuenta. Lo siento. O sea, sí, no lo tomé en cuenta. Y he pagado los platos rotos. Los he pagado. Y al apóstol Olivar, yo, ya como le dije, él es mi padre espiritual. Él es mi padre. A mí no me da vergüenza contar lo más íntimo. Sé que nos decía de broma que nos circuncide como Pablo circuncidó a Timoteo físicamente y esas cosas. O sea, y no me da vergüenza, porque quiero ser transparente. Y sé que eso me va a llevar al éxito, eso me va a llevar a muchas cosas, pero no lo hago por el éxito ni por nada, sino porque realmente quiero estar bien con Dios. Pero pastora Marta, yo no la veía como mi madre a usted. Era muy chiquita. Pero realmente ahora yo reconozco que usted es mi madre, y que usted siempre ha querido lo mejor para nosotros, y usted ha velado por mi bien. Sé que ha usado a Angie usted muchas veces, usted la ama bastante, pero sé que también me ama a mí. Amén, claro. Buen día, mis hermanos. Bueno, es como hace como 3 o 4 años que yo no me paro aquí
a dar un testimonio. Quizás me he subido por una foto, pero nada más. Y hoy pues, lo digo o me lo callo. Amén. Bueno, la verdad que cuando a mí me llegó un mensaje de la pastora Marta que me decía, quiere mi esposo que usted vaya al encuentro. Dije yo, oh, ahí estaré, le digo. Pero en mi corazón, de verdad, yo no quería que vaya la pastora Martita, no. Porque ella me ha estado hincando. Entonces, cuando yo le pregunté a qué hora es, ella no me contestó el día jueves en todo el día. Dije, ay, la pastora no me contesta. Y yo cogí y le bloqueé. Sinceramente la bloqueé. O sea, no la bloqueé, la eliminé. Y ya yo puse mi teléfono a cargar lejos de mí. Y cuando voy a ver 2 audios de la pastora Martita, ay, dije yo. Pero ella me ha venido hablando de algo que a mí me sucedió en mi vida. Y no tengo vergüenza de decir. Porque sí, a mí me pasó algo muy bonito. A mí llegó una persona a mi vida que me levantó el aliento, me dio ánimo, me transformó la vida. Pero yo lo oculté, no lo oculté en la forma de pecado, de secreto, sino que yo no me fui a la persona indicada. Yo usé otra tercera persona para contarle, y es mi hermana Patricia. Yo le dije a ella, me está pasando esto, y yo me siento muy enamorada, muy feliz, porque a mis años no a cualquiera le pasa. Entonces yo, por cosas que sucedieron aquí en la iglesia, llegó a los oídos de la pastora Martita. Entonces ella me dijo, hermana, esto, lo otro, y tiene que ir al encuentro para que usted, Dios la toque, Dios la guíe. Entonces yo fui en mi corazón, pero digo, no, si la pastora me va a estar hablando, yo no voy a ir. Yo decía, sí, yo no voy a ir. Pero después dije, Padre, úsame, guíame. ¿Y sabe por qué me pasó esto? Porque en mi juventud, yo no es que tuve una vida con mis padres mala, de rechazo, no. Pero sí en mi juventud, yo a mi mamá nunca me le acercaba para contarle algo que me sucediera. Yo siempre iba a las personas, a mis amigas, a las vecinas, así, cosas de juventud. Y cuando yo hacía algo, mi mamá esperaba que venga mi papá. Y ahí decía, mira, la Mari hizo esto. ¿Y qué hacía mi papá? Chaca. Entonces, digo yo, no me acerqué a la pastora, con todo respeto, pastora, porque yo no me sentía identificada en esa parte. En cambio, yo con mi papá, yo tenía una bonita relación, sí. Él casi nunca me pegaba. Y si él me puso 2 veces las manos encima, fue por mi mamá. Y mi papá, él decía, porque él se fue después de la casa, tuvo sus otros hogares, somos bastantes hermanos así. Entonces siempre decía, yo vengo aquí por la Mari. Entonces, cuando yo me vine aquí al Ecuador, yo le dije, papá, me voy al Ecuador. Ya tenía mis 2 hijas. Me dice, no te vayas, me vas a matar de la tristeza, me voy a morir. Bueno, sucedió que mi papá murió y todo. Entonces, yo en la administración de Leo, cuando él estaba cantando, alabando, ahí le ayudamos, sí. Pero también yo sentí que me estaba administrando en mi corazón. Y yo digo, de lo que yo estoy aquí en el Ecuador, yo soy poca para hablar así con personas, con varones, con hombres. Yo casi no soy mucha de que tú lo otro por acá, de contarle así a hombres cosas, no. Entonces yo tenía un poquito así de recelo con el apóstol, pero yo en mi corazón sentía que tenía necesidad de que
tener esa comunicación con una persona masculina y que sea más alto que mí. Así digo yo, como yo sentí ese amor por mi papá, voy a ir a la fuente principal, que es el apóstol. Como yo le dije, apóstol, yo nunca he tenido un encuentro con usted, ni aquí en la iglesia, ni fuera de la iglesia. Y yo le conté al apóstol lo que me sucedió, porque eso no es vergüenza. Como dijimos en el encuentro, aplicamos la sangre de la barba de Cristo para que la vergüenza se nos quite. Y no es vergüenza enamorarnos que una persona llega a nuestra vida, aunque tengamos 60, 50, los años que sean. Lo que es vergüenza es callar lo que a uno le está pasando, ocultar las cosas. Eso es vergüenza. Pero sentirse uno amada, enamorada, y que alguien a uno le alce la autoestima, eso no es vergüenza. Y yo no siento vergüenza de que esta persona haya llegado a mi vida. Lo que sí es vergüenza no haber comunicado a la persona correcta. Por eso yo le dije, pastor, esto y esto está pasando en mí. Él me dijo lo que usted me dijo. Entonces me dice, si es verdad, para que usted tenga una vida limpia, bueno, tiene que apartarse y todo eso. En mi corazón no está apartarme, en mi corazón está que por medio de ustedes, por medio de la pastora, por medio del apóstol, más bien oremos y que oren por mí para que eso se pueda hacer efectivo en realidad. Y si algún día Dios lo quiere, pues yo estaré aquí casándome. Entonces, esa es la persona. Entonces, apóstol, yo a usted le agradezco mucho porque estuvo esa confianza en mí. Usted no fue una persona que dijo, ay, ¿por qué está haciendo esto, lo otro? No, fue muy amable, muy atento. Me dijo, ¿qué quiere más que haga por usted? Le dije, ore, apóstol, por mí, ore. Entonces yo me siento cubierta bajo su protección de su mano, y por eso yo los acepto a usted y a la pastora Martita, no como mis padres biológicos, pero sí como mis padres espiritual de la casa. Y otra cosa muy bonita que pasó, en el encuentro, que fue un encuentro muy bonito, muy dinámico, divertido, aunque muchas personas no lo sintieron. Tuvimos mucha conversación en nuestra mesa, que nos tocó algunos hermanos de las otras mesas. Y para la gloria de Dios, yo quedé siendo madrina de oración de 3 chicas de aquí. Que fue de Belén, de Judy y de Anaí. Entonces yo pido a Dios que me dé eso en el Espíritu Santo para orar por ellas, porque ellas también tienen un propósito de casarse. Sí, eso es. Entonces, pastora Martita, véngase para acá. La aceptamos como hija hoy día. Gracias. Perdone. Y aquí estamos para lo que sea. Igual nosotros, igual yo y mi esposo siempre seremos padres para el que quiera vernos como padres. Amén. Ok, bendiciones. Aleluya. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Bueno, sí, yo alzaba la mano porque digo, quiero sacar todo lo que siento. Si yo pongo este micrófono en mi corazón, se quiere salir. Pero realmente en el encuentro aprendimos mucho. De entrada me fue recibiendo el Espíritu Santo, digo yo, hablándome, cuando la hermana Karen estaba dando su mensaje y dice, desde que yo llegué a la iglesia, dice, vi en una mujer que había mucha frustración, la vi como confundida. Yo dije, esa soy yo, porque realmente me fui así. Me fui frustrada porque, claro, entiendo que fue un ataque del enemigo, porque cuando uno se va a un encuentro,
el enemigo pues le pone muchas trabas, problemas, dificultades, y las tuve. Entonces, pero como ya somos maduritas en Cristo, pues ya podemos también identificar qué es lo que está pasando. Pero fui así de igual manera, fui frustrada, fui preocupada, lo que quería era llorar, no me podía concentrar. Aún sin embargo, cuando yo sonreía, cuando yo hablaba con otras personas, pero en mi mente, en mi corazón había tristeza, porque me fui con el dolor muy dolido, con el corazón muy dolido, porque mi papá quedó enfermo, muy grave, con unas heridas en los pies. Y en mi sentir quería yo dejarlo en un hospital, hospitalizado, para que él fuera tratado. Pero no, cuando yo fui donde el doctor, y que es el médico tratante, me dijo no. Y lo primero que él me dijo cuando yo le fui a consultar si era debido de ingresarlo, me dijo no, dice, no es recomendable, tengan fe. Mire, me dijo eso. Y yo digo, ay Señor, yo dije, eres tú. Me dicen, tengan fe, él se va a sanar. Es un tratamiento, sí, va a ser muy largo, pero él se va a sanar. Me dijo así. Entonces fue basta, suficiente. Bueno, me fui, pero en el corazón sentía mucho dolor. Me fui con eso. Yo digo, allá no me coge la señal, voy a estar muy preocupada, no me voy a poder concentrar. Pero cuando Karen dijo eso, dijo, hay una mujer que viene frustrada. Yo dije, esa soy yo, esa soy yo. Bueno, total, cuando fuimos al cuarto, todas, la palabra le había llegado a todas, y todas decíamos, soy yo, soy yo, soy yo. En cambio, le decíamos a Karen, diga, confiese, diga cuál es esa mujer, y hasta el sol de hoy no nos quiere decir. Y todas decimos que somos yo. Bueno, en fin. Bueno, y lo que a mí allá, aparte de eso, fue que me tocó el llamado. La palabra cuando hablaban sobre el llamado. La verdad que yo he puesto resistencia al llamado, porque cuando el pastor dice que, bueno, nosotros somos los del grupo de escogidos, él dice, de aquí voy a sacar pastores, y yo me quiero meter debajo de la silla, yo no sé dónde meterme. Y yo digo, ay Señor, esto como que es muy fuerte. O sea, yo acepto, o sea, en mi mente yo digo, yo acepto que me pongan de maestra, que me pongan de ujier, que me pongan a hacer cualquier otra cosa, pero que me pongan a mí como pastora. Para mí es algo, lo veo como una responsabilidad muy grande. Entonces, pero allá fue como ya la revelación cuando Carlitos dijo, yo tengo videos, tengo fotos, que dice cuántas veces han ungido a personas que están aquí. Y ay, yo decía, Dios mío. Y yo digo, Carlito, ¿quién se iba a imaginar que él lo tiene guardado? Pero él lo tiene guardado aquí, pero el Señor también lo tiene guardado. Él sabe. Él sabe que sí, que nosotros hemos sido escogidos. Y bueno, yo digo, no me queda más. Yo en mi pensar y en mi sentir, yo digo, no me queda más, Señor, rendirme, Señor, ya no más resistencia. Si el apóstol me dice un día como escogió a Lucy, digo, Señor, pues heme aquí, no me queda más. Yo no sé mucho tal vez de la palabra, o no sé realmente si de pronto ya que me toque el tiempo, yo sí pueda fluir. Sí lo voy a poder, mejor dicho. Sí lo voy a poder. Ya. Entonces, bueno, ya no más resistencia. Yo digo, no más, ya hasta aquí. Y bueno, ciertas veces las hermanas en el grupo de oración, cuando nos toca encargarnos de la oración, nos toca ponernos en el lugar de la pastora. Y las hermanas siempre pues hacemos broma y dice, siéntese porque hoy va a ser la pastora. Y nosotros, o sea, nos resistimos a aceptarlo, pero porque aunque es un grupo pequeño, pero estamos dirigiendo. Y cuando la pastora está acá, también está dirigiendo a su pueblo. Entonces, como que nosotros nos da ese temor, pero el temor no nos lleva
a crecer, no solo en lo espiritual, sino también en lo secular. Y eso me pasa a mí. Y tengo que ser libre, de verdad. Mire, a mí me da mucho temor estar acá al frente, coger este micrófono que no sé, que a uno le hace dar miedo, pero tenemos que derrotar ese temor para poder fluir, no solamente aquí, sino en todo ámbito. A mí me pasa eso, y es una lucha que yo tengo y que yo tengo. Bueno, otra cosa es que lo que hablaba de paternidad también me llegó mucho también, porque la verdad que yo al apóstol, yo le decía a él, a veces por mandarle un audio, por hacer una llamada rápido y hablar uno a lo que va a decirle, yo le digo, pastor, tal cosa, pero por la costumbre, porque esto es algo nuevo que estamos aprendiendo. Entonces le digo, yo le pedí perdón a él allá y le digo, perdóneme, porque yo a veces al apuro le digo, pastor, pero después me doy cuenta, no. La palabra correcta es apóstol, porque él es mi padre. Yo sí los he reconocido como mi padre anteriormente de que venga esta enseñanza, pero más me apego yo a la pastora, siempre. Incluso cuando yo estoy en un momento de aflicción, de preocupación, de tristeza, siempre la pastora, sin que yo le diga, la pastora dice, hermana, ¿cómo está? O me llama, o me manda un audio. Y yo digo, qué raro es esto. ¿Por qué la pastora siente o puede sentir lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo? Yo digo, pero es el Espíritu Santo que le informa a ella de cómo estoy. Y me llama así nomás por llamar. Entonces, ¿cómo la reconozco a ella? Como mi madre. Y en lo secular, a mis padres terrenales, yo también soy así. Yo soy más apegada a mi mamá. Así mismo, así como soy con la pastora, así soy con mi mamá. Con ella es mi íntima amiga. Entonces ella lo sabe todo. Ella me aconseja, lo sé que lo hace por bien. Igual mi mamá. Pero con el apóstol, o sea, yo casi no me apego, soy más reservada. Pero hoy lo reconozco como mi padre también. Y bueno, y desde ahora voy a cambiar. Voy también a tener más confianza en conversarle mis cosas y que sea como le puse en el pacto, porque sea usted el que nos guíe en toda cosa que queramos hacer, porque esa guía viene de parte de Dios. Entonces, eso es mi apóstol. Bendiciones, sí. Bueno. Buenos días, hermanos. Ya no me llaman, ya vengo sola. Porque entendí, hubieron muchos temas, ¿no? Pero uno que me marcó, y no recuerdo si fue el pastor Esteban o el pastor Carlos, que dijo, la cobardía es un pecado. Cuando dijeron eso, yo, sentía algo, así una presión horrible, decía, no puede ser. Y era como que no superaba esa palabra, ¿no? Era como que... Y ayer cuando venía en el carro, se me había olvidado. Y yo decía, yo anoté esa palabra y no la encontraba. Y anoche también me maté buscando en mi agenda y no la encontré y no me acordaba cuál era, ¿no? Y en la mañana me puse a orar, digo, Espíritu Santo, dime qué quieres que yo dé como testimonio. Que no sea algo mío, que no sea en base a mis emociones, que sea algo tuyo. Y pum, me vino esa palabra otra vez a la mente, ¿no? La cobardía es pecado. Ay, decía la pastora Mariel, estaba así y ahora estoy así. Más abajo. Hubieron muchos temas que me marcaron, y voy a ser exacta y lo que voy a decir es porque yo lo he vivido. No quiero que se vayan a ofender de pronto si es algo fuerte, la verdad, porque pero sobre cómo ministrar a Dios. Muchas veces venimos a la iglesia y aquí, según nosotros, damos la mejor alabanza a Dios, pero eso no es lo que entendí yo. Yo entendí que Dios se lo ministra donde a uno nadie lo ve, que Dios
Ahí es cuando Dios nos capacita, donde nadie nos ve. Pero no, nosotros queremos venir aquí, ay sí, damos la mejor alabanza para Dios, ya está. Y ya. Lo hacemos algo rutinario todos los domingos. Pero no buscamos una intimidad con el Padre. Queremos ser capacitados a través, no digo que no sea bueno venir los domingos, ¿no? Pero queremos ser capacitados a través de las reuniones los domingos, los discipulados. Y es bueno porque yo sé que Dios usa al apóstol, a todos los pastores que nos traen una palabra, pero Dios también espera que nosotros lo busquemos a la intimidad para ser capacitados. Eso es lo más importante que debo y que debemos de tener de ahora en adelante. Hubo otra parte que me marcó mucho en cuanto a la paternidad. Todos decimos, sí, recibo hasta yo lo decía, ¿no? Primero voy a decir yo. Recibo al apóstol como mi padre, a la pastora. La verdad, yo pido perdón a la pastora porque últimamente más, bueno, no sé si es porque ahora sea mi líder, mi mentor, y es como que he dejado a un lado a la pastora, ¿no? Y ahora corro cualquier cosa al apóstol. Y no la reconocía, pastora, de verdad, perdón. Porque allá fui confrontada de muchas maneras. Y decimos, recibo al apóstol como padre, a la pastora como madre. Pero yo me decía, eso tiene que ir más allá de solo recibirlos como padres, irle a contar nuestras cosas, ¿no? Y luego el Espíritu Santo me decía, paternidad es dejar que te corrijan aunque no te guste. Paternidad, ahí se me bloqueó. Paternidad es dejar ser guiados, es aceptar corrección. No es solo, como les decía, ir y decir apóstol, o queremos, a veces buscamos al apóstol porque queremos que nos diga algo bonito y pum, nos chocamos ahí, ¿verdad? Entonces paternidad primeramente es aceptar la corrección de nuestros padres en todo, obediencia, y es lo que más nos ha costado. A veces lo hacemos por cumplir, pero en realidad no es porque lo queramos hacer. Me pasaba a mí. Otra parte que también me confrontó mucho, de la pastora Mariel, que decía, no recuerdo exactamente el tema, pero lo que más se me quedó es cómo edifico mi vida. Muchas veces, lo voy a poner así, ¿no? Para que usted me entienda. Muchas veces se nos derrumba todo. Decimos, chuta, se me derrumbó todo. No sé a cuánto les haya pasado, que sabemos decir. Pero eso se va a lo más profundo de cómo viene edificado cada cosa que se nos ha derrumbado, ¿no? Viene edificado a lo que yo quiero, a lo que yo digo, pero no nos preocupamos, o yo no me he preocupado en edificar en base a lo que Dios quiere para mí. Amén. Otra parte que me impactó mucho fue la visión de Dios. No recuerdo bien, pero esa parte creo que lo estaba el pastor Esteban, me parece, o la pastora Mariel, no recuerdo. Y recuerdo que el apóstol en una ocasión me dijo, ¿usted ama mucho a Dios? Yo decía. Y algunas personas decían, tú amas mucho a Dios para que hagas esto. Pero era como que ya se me había quedado así, yo amo a Dios. Pero ya fui confrontada, donde decía, si amo a Dios, tengo que amar la visión. Y yo decía, chuta, a veces hay situaciones en las que uno quisiera, decir, yo amo a Dios, sí, hago lo que me dicen en la iglesia, ya está, pero Dios no nos quiere muchas veces que solo vengamos aquí a la iglesia. Dios nos quiere que vayamos a buscar gente que está necesitada como usted y yo lo estuvimos algún día. Ahí es donde Dios nos quiere. Si amamos la visión de Dios, gloria a Dios por eso. Si amamos la visión de Dios, si amamos a Dios, debemos amar la visión de Dios. Eso debe ir en base a una obediencia, en base a una dirección de nuestros padres espirituales.
yo le decía ese día al apóstol, tuve un ratito para subir a hablar con él, pero hubo no pude hablar mucho con él, había muchas cosas que quería decirle, pero creo que no se dio, Dios sabe por qué. Y yo le decía al apóstol, yo tengo mucho, a mí me falta mucha sanidad en mi corazón. Y yo decía, o sea, cuando el apóstol de pronto me decía que tenía que predicar, yo decía, ¿cómo voy a subir ahí si yo no califico? A mí me pasa esto. O sea, yo tenía mi mente era en otro lado, ¿no? Pero el apóstol me decía, Dios poco a poco, a través del tiempo, Dios va a ir sanando todas esas áreas, ¿no? Y yo decía, o sea, y yo me ponía a ver y decía, yo tengo un padre, pero yo a ese padre no, o sea, nunca tuve el afecto de un padre. Yo decía, sí, es mi padre, cuando yo quiero algo, le pido, y igual él hace un sacrificio, me lo dará, pero nada más. No tenía el afecto de padre, y cuando uno no tiene el afecto de padre, se le hace difícil reconocer a alguien como padre, o en este caso como mi padre espiritual, ¿no? De pronto yo lo buscaba porque así es el apóstol de la casa y eso, pero Dios hace 20 días creo que le dije al apóstol que yo tenía un sueño donde yo veía la mitad de una hoja y de ahí para abajo habían unos ítems, ¿no? Y el primer ítem me decía, permite que Dios te corrija ahora y no después. Y cuando fui al encuentro, era como que yo decía, ay, habían muchos temas que, como decía Belén, me chocaba. Y más, dale ahí, y yo. Pero yo, sin embargo, seguía anotando y dije, bueno, hay muchos temas que yo no he permitido que Dios toque para que haya sanidad. Pero aunque no me guste, debo aceptar la corrección. Aunque no me guste, debo obedecer. Aunque a veces Dios, hubo mucho algo que me marcó que dice, Dios no pide que lo entiendas, sino que le obedezcas. Y eso es lo que debemos hacer ahora. Hoy le doy gloria a Dios porque me ha sostenido, le doy gloria y honra a Dios porque todo lo que Él hace es porque quiere el bien para sus hijos, porque ningún padre quiere el mal para sus hijos. Y aquí estoy para que me dirija, para que me ayude, porque realmente tuve muchas dificultades para ir al encuentro. Mi salud se había deteriorado el día martes y el miércoles pasé en cama con una fiebre alta, dolor de cabeza y problemas del estómago. Y sin embargo tuve un sentir porque he aprendido algo. Hay que valorar los tiempos y en estos tiempos he estado buscando de Dios y he estado valorando las oportunidades que tenemos de ir a los encuentros. Tuve la oportunidad de estar en Manta, en Quito, y he dicho, esto es lo mejor. Hemos tenido paseos con la familia, sí, pero esto es lo mejor. Y allá dije, bueno, pero decía, voy a sanarme, tengo la esperanza de que voy a estar mejor. Y relativamente dolido, fui un poco con malestar, llegué al encuentro, llegué a la reunión y estuvo espectacular. Pero me sentía atrapado y acosado, me sentía que me daban espadazos por todo lado. Decía, ¿y a dónde me voy? Cuando no me convienen a escuchar a Luz María ciertas palabras, salgo por la puerta trasera de la cocina y me voy. ¿Y ahora a dónde me voy? Decía, no tengo escapatoria. Entonces el pastor Carlitos decía, el que no tiene paternidad, todo lo que tiene se desparrama, no recoge nada. El que no tiene paternidad fracasa. Entonces me quedaba yo también conmovido. ¿Y dónde están tus dones? Me decía el apóstol. Están guardadas en un cofre. Peor, decía yo, ¿y ahora cómo le saco de ese cofre a los dones? Señor, ayúdame a sacar, decía yo, ¿y ahora? Y cuando la hermana pasó y dijo que ella había reconocido la paternidad de los padres de la casa, pero que a sus padres no había reconocido. Yo digo, la cosa a mí es al revés. Reconocí la paternidad de mis padres terrenales, pero la paternidad espiritual no la he reconocido. Los he tenido escuchando. ¿Por qué? Por mi orgullo.
¿Por qué? Porque me he sentido en mi inteligencia humana, en el conocimiento vano que a veces he tenido, he decidido no necesito. Pero a estas alturas de la vida lo necesito y anhelado. Entonces, tiene que ser revelado, decía ese, tiene que ser revelado. Yo decía, pero ¿cómo tiene que ser revelado? Y hago una pausa en medio de esto. Otra vez me cogió la enfermedad. Dije, Dios mío, ¿y ahora sí dónde me levanto? Gracias, mi hijo, me has honrado. Mi hijo me llevó al hospital, nuevamente al hospital. Dije, y ahora se me cortó esto, ¿y ahora cómo hago para regresar? Decía. Estaba con suero en el hospital. ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? 3 horas. Dios mío, el tiempo pasa, pero se aceleraron los tiempos. El Señor ahora está acelerando los tiempos y los procesos. Ese goteo pasó, pero a bala, balazos. En 1 hora y media estábamos afuera. Dios mío, dije, ¿cómo es esto? Nuevamente allá al encuentro. Entonces dije, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Conversar y hablar. Hablé con el apóstol. Miren ustedes, a veces decimos es difícil, es porque las trabas mismo las ponemos nosotros en la mente. Las trabas ponemos en nuestro corazón, pero al momento que abrimos la boca y confesamos, todo cambia, todo mejora. Y yo le pedí perdón y ahora les pido perdón públicamente a mis apóstoles y reconozco la paternidad en ellos. Gracias por su cobertura, gracias por darme este nuevo tiempo y sé que mis talentos ya no están en el baúl. Han salido para gloria y honra de su nombre para servir a la iglesia y a Dios. Muchísimas gracias. Se acabó el parentesco de cuñados. Ya no es el cuñado, es el profeta de la casa. Buenos días, hermanos. Bendiciones. Bueno, la verdad que el encuentro fue maravilloso. A los años que volví a un encuentro, y es un encuentro totalmente diferente para los que han ido. Al de ahora es un encuentro de poder. Esos pastores que ahí predican, vea, hermano, si usted no va, vaya y reciba azote, pero azote para bien, porque si ahí no salimos cambiados, no salimos nada. Y en lo personal a mí me pegó muy duro. Nos hablaron, como dijeron, de la paternidad. Yo siempre lo he considerado al apóstol como un padre, a la pastora Rotita como una madre, pero he sido un hijo malcriado, rebelde y desobediente, porque le he pedido consejos al apóstol, me los ha dado, pero no le he hecho lo que él me ha mandado. He hecho lo que yo he considerado y lo que yo creo. Y como él predicaba ahí en el encuentro, decía, usted viene y me pregunta y usted mismo se da la respuesta, entonces ¿a qué me pregunta? Y muchas veces no soy así. Y esas decisiones a mí me llevaron al fracaso. Yo estuve un día en un grupo de 12 y, como dijeron también ahí, tuve en poco mi llamado y lo dejé botado. Y a mí me llevó a un fracaso, casi terminar en la calle, hasta cuando me di cuenta y me volví a levantar. Conseguí a mi esposa en pocas palabras me mantenía ya, porque mi negocio no fluía. Del sueldo de mi esposa vivíamos, y yo, bien gracias, en mi casa. El apóstol nunca me buscó. Y muchas veces vamos resentidos diciendo, cometemos un error y queremos que el apóstol o la pastora nos busque. Hermano, la palabra no dice eso. La palabra dice que el padre nunca busca al hijo, sino es el hijo quien debe buscar al padre. Y un día mi esposa me decía, nosotros regresamos, pero después de vuelta nos fuimos. Ella me decía, sobre ti va, si tú no regresas, yo me someto a ti. Y uno se va dando cuenta, hermano, tenemos los niños, y en este mundo que estamos, si nosotros no buscamos y nuestros hijos no tienen ese ejemplo, nuestros hijos se van a perder. ¿Y quiénes somos los responsables? ¿Y contra quién se va Dios? Contra uno. Tomé la decisión un día de volver y llegué a la iglesia y no había conversado con el apóstol. Mi mujer me decía, no has hablado tú con el apóstol. Es verdad, es verdad. Pasó 2 semanas, yo me acerqué a hablar con el apóstol. Le dije, apóstol, perdón, me fui por esto. He sido desobediente, he sido esto, le pido perdón. Hermanos, a raíz de ahí me comenzó a fluir vuelta a la mecánica y dejé de decir cola o de estar bajo la mantención de mi mujer y a trabajar nuevamente como Dios quiere.
como una familia y que seamos todos unidos. Pero me ha costado, como dijo el hermano Víctor, nuestro orgullo muchas veces nos ha hecho, no, yo no tengo por qué contarle tal cosa al apóstol, no tengo por qué contarle tal cosa, no tiene por qué saber de mi vida, basta con que yo vaya, lo honre, alguna cosa, nomás de ahí. Estamos equivocados, hermano. En lo que nos enseña la paternidad, nosotros debemos honrar, como dice la palabra, a un padre en todo, obedecer en lo que nos mandan, en lo que nos dicen. Algo que el pastor Esteban enseñaba, dice, muchas veces hasta en pequeñas cosas, venimos y el apóstol dice, tal cosa se va a hacer, ay no, pero en la Biblia no dice así. No, en una empresa, en su casa, usted pone reglas a sus hijos, y aunque uno piense que está mal, uno debe acatar las reglas o las normas que rigen en cada institución. En su trabajo usted no pone que le digan sale a las 6 y se va a las 8, usted va a decir, no, es que no, usted obedece. Entonces lo mismo aquí, hermanos, nosotros debemos someternos a la autoridad, a nuestro Padre espiritual, y Dios se encargará de nosotros darnos las bendiciones. Y en esta hora me confrontó también cuando usted, apóstol, dijo, aquí hay dos generaciones, una generación vieja y una generación nueva. Hermano, esa generación nueva a mí me ha dado cachetadas, me ha dado en el corazón, porque yo tal vez, si no hubiese menospreciado mi llamado, lo que sea, hubiese estado también ahí. Pero por dejarlo, ver ahora, como dijo el apóstol, puede tener 15, 20 años, pero no ha hecho nada por Dios o no ha hecho nada para Dios. Y hay otros que están 1 año, 2 años, 6 meses y están haciendo muchas mejores cosas que a veces uno que ha estado tanto tiempo aquí. ¿Por qué? Porque el enemigo le ha sembrado que uno debe ser esto, que uno para acá, o que no debe someterte. Hermanos, yo de esta hora le pido, apóstol, públicamente, pastora Martita, perdón por nunca obedecer o hacer caso, o nunca venir a decir, apóstol, esto me pasa, tragarme, guardarme. Y son cosas que me han llevado al fracaso, pero sé esta oportunidad, como usted lo dijo, Dios ha dado una última oportunidad. Y aquí estoy para que usted, pastora Martita, pues todo lo que tengan que decirme, someterme a ustedes, y que de aquí en adelante pues ustedes sean los que dirijan nuestra vida. Yo quiero pedirle a mi esposa un ratito que venga para acá. Aleluya, gloria a Dios. El combo es completo. Negra, yo le quiero pedir perdón a usted, porque yo he llegado a pensar que a veces me equivoqué o te escogí mal. Tenía con esos argumentos así, pero sé que fue Dios quien te puso en mi camino, y gracias a usted, está con los pastores, yo he salido mucho adelante. Siempre, como decían, a veces a la pastora Martita la vemos en un mal plan, que la pastora Martita se metió en esta vida, que la pastora Martita esto. La pastora Martita siempre me decía, Luchito, que usted tiene que esto, Luchito está acá, Luchito para acá, que usted es mano suelta, que usted es esto. Y es verdad, yo siempre fui mano suelta, yo me fui a la quiebra, me fui a la calle, por mi mano suelta y por ser el dinero derrocharlo y por no tener una dependencia de Dios. Y gracias a esta mujer que Dios la puso en mi camino, en este tiempo yo he salido adelante. Y así mismo, negra, yo le quiero pedir que nos casemos delante de Dios. ¡Aleluya! Y tengamos la bendición completa. Buenos días, hermanos, con todos. Bueno, a mí me llamó la atención dos cosas. A mí me encanta adorar a Dios de manera de la danza. Ha sido parte de lo que he estado haciendo aquí en esta casa. Pero algo que sí me confrontó mucho, que dijo el pastor Carlitos, que habló sobre el llamado, fue que yo puse muy en poco mi llamado, el llamado que Dios me trajo aquí, por el cual estoy aquí. Fui la primera de mi casa, oré mucho por mi madre vino, todos vinieron, y o sea, Dios ha sido bueno conmigo, pero yo fui malagradecida, esa es la palabra correcta. He tenido muchísimos grupos de danza y por no creerme mucho o por creer que era indispensable, puse muy en poco el llamado de Dios. Pido perdón primeramente aquí en la casa, porque muchos grupos de danza que estuvieron aquí ya no están,
y ninguna de las niñas que estaban están. Y fue por poner yo en poco mi llamado. Dejé perder eso, pero allá sé que Dios está haciendo algo grande en mi vida. He vuelto, gracias a Dios, porque si no hubiese sido por Dios ya no estuviera aquí, realmente no estuviera la persona que está aquí, que es mi esposo, a mi hijo. Y estoy muy agradecida con Dios porque Él me ha restaurado. Veo a las niñas de la danza, cómo están creciendo, cómo crecen ellas. Eso por un lado, que yo ahorita estoy tratando de poner en lo principal a Dios en todo lo que yo haga. Como le digo a Brandon, le digo, si mi hijo está por ahí, yo primero cojo Dios, me acuesto a dormir con tanta paz. Créame que es un niño pequeño, todo el mundo dice, ay, es que tiene que estar ahí pendiente. Yo no, le digo, Señor, yo lo cubro, allá primero va con el apóstol y de ahí viene para donde mi hijo. Si no, sí, claro, eso sí, también si yo estoy mal, yo sé que va a llegar a mi casa, pero gracias a Dios, Dios me ha sostenido y digo, allá con el apóstol. Y bueno, eso, que no pongamos en poco nuestro llamado, que a veces por, como decía Luchito, ya estuviéramos más arriba y claro, uno ve y a Carlitos, ve a las personas con las que estaba también en los 12 que ya están y digo, Señor, ahí yo estuviera si no hubiese puesto en poco mi llamado, pero para la gloria de Dios aquí estamos. Y algo que recibí allá fue, verán, les voy a contar así, rapidito. Me han salido como unas llaguitas en las rodillas y no sabía de qué era. Yo le digo, Brandon, me estoy enfermando. Le digo, ¿qué estoy haciendo mal? Capaz estoy en qué. Yo dije, como la pastora María, en una área estoy pecando. Yo estaba recapitulando, digo, Señor, ¿en qué estoy fallándote? Y nada, y cosa que cuando estuvo la pastora Karen, que nos habló sobre la adoración y cómo tenemos que adorar, Dios me dijo ahí, es que yo te quiero así, de rodillas, adorándome de rodillas. Y entonces es algo que no lo había hecho realmente porque por pereza estaba como adorando paradita, sentadita, y Dios me dijo no, de rodillas, y el día que tú comienzas a arrodillarte y adorarme de rodillas, te sano las rodillas. Amén. Y eso es. Aleluya. No se quede. Pero qué lindo cuando Dios nos da la oportunidad. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Yo ya estaba que me ahogaba ya. El Espíritu ya me decía, habla, pero no quería alzar la mano. Porque, bueno, de verdad sí, para muchos, mi familia y yo somos nuevos aquí en esta casa. Le doy gracias a Dios porque me dio otra oportunidad y me puso en el lugar correcto, en el que era, no en el que yo creía. Ese encuentro para mí de verdad que sí lo necesitaba. Yo anhelaba un encuentro, siempre le preguntaba al apóstol. Y bueno, cuando yo llegué aquí, me dijeron, sí, ahí es el líder es un apóstol. Y yo creo que nunca le he dicho pastor. Desde que yo lo conocí, le dije apóstol. Siempre le he dicho apóstol. Apóstol. Y de verdad que esa palabra tiene un poder grande. Dice que a veces, como nosotros nos movemos con nuestro conocimiento, cometemos errores porque no es en base a nuestro conocimiento. Es en base a lo que la paternidad te dice, y lo que la paternidad te guía es que tú vas a caminar bien, porque eso es lo que hace un apóstol, un padre. Te guía, te da esa visión, y cuando tú no amas la visión que el padre de la casa tiene dirigida por Dios, estamos mal. Yo de verdad que para mí todo estuvo hermoso. Se habló de cómo ministrar a Dios, cómo complacer el corazón de Dios. Y cuando usted complace el corazón de Dios, ¿sabe cómo? Cuando usted hace lo que Dios le dice, por medio de la casa, por medio del Padre que usted lo está dirigiendo. Eso es complacer el corazón de Dios. Ministrar a Dios. Dice la Biblia, ¿no? Cuando nosotros oramos, vamos a Dios. Pero cuando nosotros ministramos a Dios, Él viene a nosotros. Entonces hay que saber ministrar a Dios.
saber llegar a la presencia de Dios, que la presencia de Dios descienda. Como decía la hermana Lucy, ¿verdad? Que a veces venimos aquí, creemos que adoramos allá, y sí, yo he aprendido mucho del pastor Carlos, que cuando usted aprende a adorar desde allá abajo, usted lo va a hacer mejor acá arriba. Amén. Y de verdad que muchas cosas, pero de verdad que a mí me confrontó y se me llegó mucho al corazón. Y lo que yo le dije al apóstol, bueno, ya hemos venido conversando, y lo que él dijo allá en el encuentro es real, lo que dijo de mí. De verdad que cuando él se levantó y comenzó a decir que no es porque usted sin paternidad y si se mueve solo a la manera suya no se va a poder. Y el Espíritu me tocó. Comencé a llorar y decía, ¿por qué? Pero ¿sabe por qué? Porque yo sentía el abrazo de ese padre que me hacía falta durante ya 17 años. Que yo no tengo un abrazo de un padre, tengo a mis padres. Y de verdad que es duro y confrontativo, porque trabajar desde los 14 años es duro para un joven. Decir que tu padre que ya no vas a estudiar más, vas a trabajar, te vas a ganar el sudor de con tu frente, te vas a ganar tu pan, te vas a trabajar, vas a hacer esto, vas a trabajar como el burro, me decía mi mamá. Mi papá lo mismo me dijo. Y todo lo que yo fui en el mundo, porque mis padres me dijeron, tú vas a hacer esto. Yo lo fui, pero porque el diablo lo utilizó para decirme eso. Y yo vivía pensando que yo era eso, porque mis padres me lo decían. Pero ya digo, ahora entiendo de que todo ese proceso que yo viví, yo fui maltratado. Yo fui abusado a los 12 años. Aquí no tengo vergüenza porque digo, no me apliqué la sangre en la barba para yo decirlo. Dice Dios que de lo vil y menospreciado Él hace cosas grandes, y yo lo creo. Yo lo creo porque para yo estar parado y diciéndole esto a usted aquí en público, creo que nadie lo dice, y es duro decirlo. Es difícil para uno como ser humano contar esa mala experiencia que uno pasó. Por eso le digo, a veces nosotros vemos lo físico por fuera nomás, pero no vemos lo que hay acá. Y yo le pido perdón, apóstol, porque sinceramente, y a la pastora Martita le pido perdón a la iglesia. A veces no decimos lo que cargamos encima, pero si Dios nos ha puesto a mi padre espiritual, a mi madre espiritual, que yo desde antes siempre se lo reconocía a ella y le decía, usted es como mi segunda mamá, usted es mi mamá, porque ni mi mamá ora y hace lo que usted hace por mí y por mi familia. Lo mismo se lo he dicho yo a mi padre espiritual, mi papá apóstol, como le dije el día del encuentro, que estaba sentado, acostado en la cama, que lo que me pasó ese rato cuando él se levantó y me dijo, comenzó a decir, pero yo sentía esa mirada y esa palabra, pero con el corazón, con el alma, así que se me penetró acá adentro y fue en el espíritu. Y yo lo que hice fue recibirla. Ya digo, y tantas cosas, pero perder la vergüenza, contar, salir de eso, porque era algo que uno tiene aquí y uno no puede, uno no lo deja. Y esas cosas a veces uno sigue atado. Pero le soy sincero de que este encuentro fue algo maravilloso. La gloria de Dios se movió en muchas áreas en mi vida, en mi familia, en mi esposa. Yo digo, doy gloria a Dios por eso. Honro a estos padres maravillosos que Dios ha puesto en nuestras vidas, en nuestra familia. Y como dijo Josué, yo y mi casa le serviremos al Señor. Amén. Mis hermanos, respecto a la paternidad, eso era un tema que yo, como dicen todos, yo conocí a mis padres, a mis pastores,
al apóstol. Yo decía a mis padres, bien. Pero yo he crecido con eso de que mis problemas, mis errores, yo me los guardaba. Yo hacía mis cosas. Si me salían bien, chévere. Si me salían mal, me quedaba callada. Era yo. Entonces, el día jueves que Karen habló sobre complacer el corazón de Dios, que cuando uno habla de los pecados, uno es libre. Yo decía, bueno, voy a hablar con Karen. Esa noche estuvimos en el cuarto. Yo no podía hablar. Hablamos otras cosas, pero en el momento que yo le quería decir a Karen, necesito hablar contigo, no podía. La miraba, pero no podía hablar. Yo, bueno, lo dejé pasar. Al siguiente día, yo dije, bueno, voy a hablar con Karen otra vez. Decía, Karen salió, entró, bueno, no pude hablar con ella. Pero a lo que se fue, yo le dije, Karen, quiero hablar contigo. Pero como no se daba el tiempo, yo dije, el lunes voy a tu casa. Se lo dije, pero los planes de Dios eran otros. Seguía confrontándome que los pecados. Y yo, bueno, lo dejé pasar igualmente el día viernes. El sábado le digo al apóstol, no puedo, ya no puedo. Yo decía, yo quería contar mis cosas a mi voluntad, mas no a la voluntad de Dios. Entonces, muchas veces hasta uno para poder recibir uno se cierra. ¿Por qué? Porque tiene el diablo acusador que está ahí. No, tú hiciste tal cosa, tú no puedes. Tú hiciste esto, tú no puedes. Entonces, yo necesitaba recibir, necesitaba cambiar, y yo tenía que confesar lo que yo tenía mal. Y muchas veces por el miedo, por la vergüenza, no lo hacía. Y yo digo, no es lo mismo contar lo que yo hice a un hombre que contárselo a una mujer. Pero Dios sabe cómo hace sus cosas. Hablé con el apóstol, le dije, yo no puede ser, yo mi cabeza la sentía pesada, aún así en el encuentro. Pero después de que yo hablé, hasta mi estado de ánimo cambió. Y bueno, yo primeramente quiero pedirle perdón a mis padres porque no contaba con ellos. Yo no contaba con ellos, yo sabía que eran mis padres, pero aún así, uno cuando es niña, uno va y corre. Ay, papá, quiero esto. Ay, mamá, quiero esto. Pero cuando uno crece saber a su voluntad. Y no obedece, no los honra. ¿Ya? Entonces, eso ha traído bastantes recaídas a mi vida. Igualmente con mis pastores de la casa, mis padres espirituales. Yo digo, bueno, son mis padres espirituales y eso era todo. Pero yo no decía la confianza en de venir, padre, me pasa esto, pastora, me pasa esto. O sea, yo no lo hacía. ¿Por qué? Porque yo me sentía autosuficiente. Entonces, después de todo eso, hablamos del llamado. Y yo decía, justamente como nos pasó a las personas que éramos antiguas, que crecimos aquí, uno estuvo en el ministerio, estuvo sirviendo, pero más, uno dejó en poco su llamado y echó todo. Y como yo una vez se lo dije a mi mamá, yo servía en la alabanza, yo cantaba, pero a mí Dios me quitó la voz, literal, hermanos, literal. Yo no podía cantar, yo quería cantar, pero no podía. Ya, era como que yo hablaba, pero más no cantaba, no podía adorar, no podía ni siquiera mi corazón disponerlo a una alabanza, nada. Entonces, pasó ese tiempo, me fui con mi esposo y en vez de ser ayuda idónea, fui ayuda errónea, ya, porque muchas veces por la mujer, los esposos se someten y buscan de Dios, pero en vez de yo atraerlo a la iglesia, yo alejaba, ya.
Igualmente le pido perdón a mi esposo porque si él este año no se hubiera decidido en decir, vamos a servir a Dios, vamos a cambiar, entonces yo hubiera seguido una vida libertina y hubiera estado como siempre, y mis hijos iban a pagar las consecuencias de todos mis errores. Entonces, igual a mi esposo que me perdone, porque Dios sabe cómo hacer las cosas, hace su tiempo, hace que uno cambie, y muchas veces uno, sí es verdad, no le gusta que lo corrija. Uno crece con eso, que no le gusta que a uno lo den consejo o que le digan, estás haciendo mal y eso no te conviene. Pero no, uno, estoy haciendo mal y ahí voy. Y uno no escucha ni siquiera voz del Padre, ni siquiera Padre espiritual, ni siquiera busca de Dios, ni siquiera busca un consejo en una persona que diga, alguien de Dios que diga, ¿sabes qué? ¿Qué tal si damos un proceso, oramos y haces lo que vas a hacer? Pero no, uno quiere hacerla, uno crece y se cree. Hasta los años, yo tengo 22 años que conocí a Dios. Ya. A raíz de mis papás, a los 6 años yo conocí a Dios. Pero cuando uno va creciendo como adolescente, uno se cree suficiente. No, es que voy a ver qué es esto. No, solo voy a probar. Y uno se deja llevar y el enemigo comienza a arrastrar y no hace lo que Dios quiere. Entonces, a mí me confrontó bastante esa palabra de Karen, fue desde ahí, y la parte del llamado. Fueron las dos palabras que a mí más me llamaron la atención, porque el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos alcanza perdón y misericordia. Bueno, en realidad yo soy un cristiano viejo ya aquí. Conozco de Dios desde que era soltero. Acepté al Señor a los 23 años. Pero como siempre decimos, lo tenemos en poco porque nos creemos, como dijo Lili, autosuficientes. Somos jóvenes y podemos hacer todo. Pero ahora en este encuentro me he dado cuenta que los jóvenes están volando, decía el apóstol. No están caminando, no están corriendo, están volando. Y en realidad pues no hemos aprovechado el tiempo en el cual Dios nos ha dado la oportunidad. Porque he ido a muchos encuentros, pero nunca le hemos puesto atención. Y salimos, o vamos a un encuentro y salimos igual como vamos. Entonces las cosas no son así, y ahora que el apóstol ha dicho, Dios nos está dando una nueva oportunidad. Y es verdad, estamos aquí para, como los casados, queremos renovar votos con el Señor, queremos seguir adelante con Él y que nos abra el entendimiento para poder ahora hacer las cosas bien. Ya no queremos ser igual como antes. Ya no somos los jóvenes tampoco que éramos antes. O sea, yo ya no estoy en esa juventud. Pero me siento todavía con el anhelo de servirle al Señor. En algo tiene que ocuparme Dios. No sé en qué, solo Él lo sabe. En realidad aquí ustedes me conocen cuando llegué aquí muchos. La hermana María con el esposo y la hermana Patricia nos conocimos en otra iglesia donde nací, porque ahí comencé mis primeros pasos. Al apóstol lo conozco desde que yo creo tenía 13 años. Pero bueno, nunca pensé en realidad que ahora en estos tiempos lo iba a reconocer como un padre espiritual. Imagínense, tengo 56 años y le calculo más o menos de 13 años. Imagínense que el tiempo que ha pasado. Me sorprende Dios a mí, porque tenerlo como un padre espiritual
que ahora recién en este encuentro uno lo viene a reconocer. He dejado pasar el tiempo y el tiempo mismo me ha pasado factura en muchas cosas. Estoy arrepentido por muchos errores cometidos humanamente y en realidad quiero ser útil para Dios. No sé, tendré que venir a conversar con el Padre para poder hacer las cosas bien de hoy en adelante. Yo en realidad bendigo a muchos hermanos que ya están sirviéndole a Dios y en realidad, como dijo Luchito, me gozo, pero también me duele en el corazón a no estar arriba con ellos, porque si estuviéramos tal vez ahí o tal vez más abajo, pero estuviéramos ahí a la par, sirviéndole a Dios en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero es el tiempo. Si no ha sido antes, pues de hoy en adelante ha de ser. Que Dios lo bendiga, hermanos. Échele para adelante. Mientras hay vida, hay esperanza. Cuando ya le ponen la camisa de madera, ahí sí ya no hay chance.